pública y dentro de lo que es APS es también una herramienta junto a la educación para la salud. Cuando nosotros hemos visto salud pública, nosotros hemos visto la salud pública que tiene acciones directas con el individuo y acciones directas con el medio ambiente, según el concepto de Whitlow, ¿verdad? Y ustedes tenían que buscar el concepto de Milton Terris y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todas las acciones, ¿sí?, que buscan controlar los factores físicos del hombre que pueden ejercer un efecto pernicioso, tanto en el ámbito físico, mental y o social, ¿sí?, busca reducirlo a través del saneamiento ambiental. Todo lo que hace el hombre perjudica al ecosistema. La basura que tiramos, la producción que generamos, la combustión que realizamos, genera un efecto si este no tiene un objetivo simplemente de satisfacción de necesidad. No sé si me estoy intentando hacer entender. Sí. Si nosotros utilizáramos el recurso natural, la materia prima, solamente para la satisfacción de la necesidad, no estaríamos generando contaminación. Y estaríamos generando una sobreexplotación de los recursos naturales no renovables. Recuerden eso. No son renovables. Por lo cual, el saneamiento ambiental busca, ¿no?, controlar todos estos factores que generan un efecto pernicioso. Por ejemplo, en el bienestar físico a través de la contaminación de las aguas. En el bienestar mental, como por ejemplo la contaminación sonora. En el bienestar social, como por ejemplo, ¿sí?, la contaminación de la basura o los microbasurales. Todas las acciones que nosotros busquemos realizar para disminuir este factor van a favorecer al equilibrio del ecosistema. Entonces, el hombre tiene que ver con la composición y la descomposición del ecosistema. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre toma las cosas del ecosistema para la elaboración de su producto natural, la elaboración de su producto natural, pero desecha todo esto a ese ecosistema. No lo transforma, no lo procesa, no lo elabora para que esto no genere un contaminante. Si nosotros analizamos, por ejemplo, ¿sí?, lo que es el recurso natural, vamos a ver cómo hoy en día los recursos naturales ya no son naturales, sino son modificables, transformados, ¿sí?, ¿para qué? Para que tengan una mayor duración de transporte, una mayor duración de góndola y una mayor vista hacia lo humano. Ahora, un suelo que antes generaba una fertilización de una vez al año, hoy lo hacen 3 veces al año. Pero después de esos 3 veces al año, ese suelo queda infértil para toda la vida. ¿Vamos entendiendo o no vamos a entender? Eso no es satisfacción de la necesidad humana. Eso es industrialización. Eso es comercialización.
del recurso natural, cuando debería simplemente generarse una satisfacción de la necesidad humana. ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos dentro del saneamiento ambiental? Es aconsejar y de forma inteligente el tratamiento y destino final de los residuos provenientes, ¿sí?, de la variedad de la actividad humana. Y les pregunto, ¿qué sería aconsejar de manera inteligente la eliminación de los residuos que nosotros realizamos? Aconsejar. ¿Cómo aconsejaría usted? Tomemos esto. Dice, nosotros somos enfermeros. Y dice que nuestro mayor desafío es recomendar a las personas, aconsejar a las personas, pero de manera que inteligente. ¿Qué queremos que logre la persona? ¿Qué queremos que logre la persona? Concientizar. El tratamiento final de los residuos que uno realiza. ¿Se lo recomiendo? Reciclar o el reutilizar. Reciclar es amplio. Utilizar la materia orgánica, o sea, todo lo que es. Sean inteligentes, por eso la palabra es esta. Algo que la persona pueda hacerlo y que no le requiera mucho trabajo. Porque esta es la realidad. Si nosotros damos una solución que la persona tenga que pintar, que tenga que elaborar, que tenga que cortar, no lo va a hacer. ¿Qué pasa, chicos? El señor de los videojuegos quiere opinar algo. ¿Cómo? Pero ¿y si no hay tachos de basura de color? Primero que si yo me voy a poner a pintar tachos de basura de color, estoy generando más contaminantes, porque voy a tener que comprar un aerosol y voy a valorizar. ¿Y cómo va a ser que sea de ese color? ¿Cómo? ¿Con qué lo va a forrar? ¿Y el papel no se va a mojar? ¿Y no va a generar más basura? No, pero a ver, ¿por qué lo digo así? Porque lo que dice que lo más difícil es que logremos que la persona haga una actividad con su propia basura. ¿Qué hacemos con nuestra basura? Esa sería la pregunta. ¿Qué hace con su basura? A ver, ¿qué utilizaría de su basura? Profe, las verduras. ¿Para qué la botella? A ver. La verdura, profe. Por una huerta. ¿Una compota? Ah, A ver, escucho. Huerta, sí. claro, las verduras se echaban La en cáscara de la la huerta. fruta. ¿Qué hace con la cáscara de la fruta? El abono. Ah, escuchemos. La copa que está hablando. Bien, no es abono. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el compost? Si nosotros el compost no lo cuidamos, ¿qué pasa? Se pudre. O sea que el compost tiene un proceso de cuidado y de elaboración. No es agarrar solamente todo lo orgánico y empezar a tirar así, porque saben que la cantidad de rata que va a tener de Por eso, vuelvo a la misma pregunta. Aconsejar de manera inteligente qué hacemos con la basura de la casa. ¿Qué hacemos? Aquí. Quemar.
sencillo? No. ¿Ya? ¿Concientiza? Sí. No. ¿Qué palabra dije que yo odio en la vida? Concientizar. Concientizar. Esa palabra. No, esa no. ¿Qué es eso? ¿Cómo utiliza concientizar? Bueno, profe, a ver. A ver, entonces. Bueno, ¿usted qué hace con la basura de su casa? A ver. Yo con la basura. Primero que no hago basura en mi casa. ¿Cómo eso? O sea, no. ¿Cómo entiendo? ¿Le damos al basurero? ¿Cómo eso no hace basura? No barre, no levanta los papelitos, la tierra. Tengo un muchacho. ¡El profe! ¡El muchacho! Profe, tiene que ser TikToker. Tiene que ser TikToker, profe. Si nosotros tomamos el recurso humano más importante y tal que es el agua, ¿no? Lo Sí. podemos tener para ver cómo lo vamos a reutilizar. Por ejemplo, ¿quién reutiliza el agua con la que se baña? Tacaño, muy ¿Nadie usa el agua con la que se baña? Y es difícil, profe, porque ya cae el agua y se va por el... Y para eso existen los fuentones. Pero, bueno, eso sí, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Los fuentones, bueno. ¿Quién reutiliza el agua de los lavarropas? ¿Para qué? ¿Quién usa agua meteórica? ¿De la lluvia? Yo, profe. Profe, yo para lavar el piso. No. Bueno, ¿quién tiene en su casa un filtrado de Sodis para purificar el agua? No. ¿Lo tienen en serio? Por favor, tráiganlo que no vemos. ¿Cómo que está conectado? Eso no se conecta, eso está hecho con grava. No es lo mismo de eso lo que compran en el Vives y hacen así, no, eso no es. Bien, a ver, por ejemplo, en su momento todo el mundo tenía bolsas de plástico. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, para la bolsa ecológica igual está verdad. ¿Bolsa biodegradable? Bueno, una de las preguntas del examen va a ser esa. ¿Qué hacemos con los residuos? Ya la dije. ¿Qué hacemos con los residuos? Una de las preguntas del examen va a ser esta. ¿Cómo aconsejar? Aconsejar de manera inteligente el tratamiento y destino final de los residuos que vienen de la misma actividad humana. O sea, nosotros mismos. Vayan pensando, ¿no? Avancemos. Yo ya hablé del agua. El que me pone agua está desaprobado porque yo di el ejemplo del agua. Claro. Ya está. Agua no. Bueno, entonces, ¿qué es el ambiente? El ambiente, sí, está constituido por lo inanimado y todo lo viviente que se interrelaciona íntimamente. O sea, por todo lo orgánico e inorgánico. Que tiene agentes mecánicos, agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Desde el saneamiento ambiental, entonces, nosotros tenemos que lograr que exista un equilibrio, ¿sí?, en este ambiente con todos estos agentes que se interrelacionan. El agente mecánico, a través de los instrumentos de trabajo,
el agente físico a través de la temperatura, la humedad del movimiento, la radiación y los ruidos, como por ejemplo el saber en qué horario puedo yo utilizar protector solar y cuándo no utilizar protector solar. ¿Se entiende? Bien, por ejemplo, los agentes químicos como el polvo, los humos, los gases, los ácidos, ¿sí? Que tienen que ver, digamos, en entornos en donde nosotros vamos y empezamos a tener una hipersensibilidad, ¿sí? A nivel de las vías respiratorias, lo cual tenemos reacciones, ¿sí? De dificultad respiratoria a una disminución del calibre respiratorio en base a esta irritación. Después, como agente biológico, cualquier tipo de microorganismos, roedores y o vectores, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a un entorno, ¿sí? Encerrado, porque a nosotros nos encanta tener una piecita viejita donde guardamos toda la carpeta del jardín de infancia, ¿no? Pero damos vuelta y está lleno de materia fecal de todas las ratitas. ¿Y tiene un olor característico? Sí. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de tirar todo, lo sacudimos sin barbijo, sin guantes, inspiramos todo eso, ¿sí? Y lo volvemos a guardar. Entonces es importante que las acciones desde el saneamiento ambiental puedan regular el equilibrio de todos estos agentes que pueden producir una lesión perniciosa en el cerebro. Avancemos. ¿Cuáles son? Y acá, si saben esto, es el todo saneamiento ambiental. Esta es material, por Dios. Cuando yo hace rato les preguntaba qué aconsejaríamos de manera inteligente para que podamos reducir todos estos factores, ¿no? Y el saneamiento ambiental trabaja específicamente primero con el abastecimiento del agua potable. O sea que una de las acciones que yo tengo que pensar de manera inteligente es ¿cómo garantizo yo el abastecimiento del agua potable? ¿Quién me puede dar ejemplo para garantizar el abastecimiento del agua potable? No, bien, bueno, me deshidrato, no tomo. Curando el agua, muy bien, a ver, ¿qué significa curar el agua? Hacerla hervir, muy bien, ¿qué más? ¿Qué pastillas? Cloro. ¿Cómo se llama esa pastilla potabilizadora? Clorar el agua. ¿Qué más? ¿Cómo también hago para generar un abastecimiento del agua? Vamos a crear El abastecimiento del agua no es solamente generar o garantizar el agua potable o punible, sino que no se termine, es un recurso no renovable el agua, chicos. Exactamente, entonces si ustedes entran a bañar, abren el agua, se miran al espejo, dejan que se llene de humo, se mira, se toca, se ve, se hace, se sube, el agua sigue cayendo. Estamos generando abastecimiento del agua cuando existen sectores de la población que no tienen agua potable. ¿Piensan en eso cuando se bañan? ¿En cuánto tiempo se bañan? Eres sincera, profe. Eres sincera. No.
tratamiento del agua potable, la principal estrategia que yo debo garantizar es el control de las contaminaciones de los cursos del agua. Sin ir muy lejos y por ahí tomando como ejemplificaciones nuestros lugares de residencia, ¿cuáles serían que ustedes conocen como fuentes contaminantes de los cursos de agua? El río Grande es una fuente de agua, no es una contaminante de agua. ¿Qué cosa? Bien, no sabía que se llamaba la empresa X5. La de Río Blanco. Bien, mira, todo el lavado de la grava, sí, a la corriente del río. ¿Qué otro? ¿La empresa qué? A ver, Profe, la empresa esa de litio, la empresa de litio. sí, que, mano, no sé cómo se llama, en el norte. Pero contamina fuentes de agua. Sí, pero gasta agua, profe, no lo contamina, Yo no sé si hay por ahí pasa un río. ¿Qué otra fuente contamina el agua? ¿Ah? El ingenio. El ingenio. Muy bien, excelente, ¿no? De un tiempo en adelante, antes toda la conexión de la casa era de plomo, lo cual generaba una contaminante dentro de la vivienda. ¿Qué otro más piense? No sea tan industrial, algo más casero. El tanque de agua, Eso, muy bien, exactamente, no lavarlo, no mantenerlo, no tapar el fuelle, no tenerlo tapado, excelente, eso es una contaminante de fuente de agua. ¿Qué otra más? Una consulta, puede ser que las acequias que se llevan hasta la cosecha del trabajo pueden ser agua, no son agua potable obviamente, pero son aguas contaminadas que se llegan a la cosecha. El agua de riego no sería un agua contaminante a menos que las deyeciones de los animales estén en ese lugar. Pero muchas personas que habían en casa que utilizaban, no sé si se sigue utilizando, pero se utilizan como cloaca en la teoría. Bien, eso es otra cosa. Bueno, esa de que ya. Bien, las letrinas sanitarias que no tienen una ubicación a nivel contrario a lo que son las cosechas, hace que por proceso de filtración todas las heces vayan y se absorban hacia hacia la siembra. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una letrina sanitaria a esta altura y acá tengo la siembra, ¿qué va a pasar? Todo se va a absorber dentro de él. Ahora, si tengo también una letrina sanitaria a esta altura y el pozo de agua a esta, toda la fuente de agua que corresponde al pozo de agua sí va a estar contaminado. Entonces siempre debo evaluar cómo es el terreno para recién poder construir la letrina sanitaria, que no genere un efecto de arrastre contaminante dentro de él. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Perfecto, muy bien. Ajá. Se volvían hacia arriba. Tiene que ver también con la siembra. Por ejemplo, cuando
los pesticidas, los plaguicidas, ¿sí? Que hacen para el mantenimiento y la eliminación de las plagas, todo eso vuelve hacia, ¿sí? El circuito normal. Bien. Exactamente, disminuyendo ahí el factor ganadero. Bien. Por eso miren si no será importante entonces el trabajo del saneamiento ambiental y que es un trabajo que no se tiene en cuenta. Enfermería nunca se ha destacado por trabajar con el saneamiento ambiental. ¿Por qué será? Porque requiere de muchos sacrificios. Igual que la enfermería comunitaria. Bien. Entonces, estas dos fuentes son las más importantes para trabajar dentro del saneamiento ambiental. El abastecimiento del agua y el evitar que existan contaminantes en estos cursos de agua. Yo les voy a decir a aquellos 4 estudiantes que están al final que si no están interesados y se siguen riendo como hasta recién, pueden retirarse porque lo que está en la diapositiva es exactamente lo que está o lo que estoy hablando. Y lo digo en serio, porque todos estamos cansados. Entonces estoy tratando, sí, de ser claro. En un tema aburrido, porque es un tema aburrido. Y lo trato de hacer entretenido. Otro, ¿y por qué lo separé así? Porque yo hace rato les había preguntado cómo vamos a aconsejar. Y yo les dije, agua ya no. ¿Se entiende o no? Bien, entonces, si no vamos a trabajar con agua como consejo para las personas, para la vida cotidiana, ¿qué vamos a trabajar? Con las aguas ¿qué? Servidas y excretas. ¿Qué quiere decir? La eliminación del destino final de los residuos industriales y recolección y destino final de ¿qué? De la basura. Bien, por ejemplo, la finca ¿qué? El Pongo. ¿Sí? Que ahí estaríamos hablando nosotros de una gran fuente contaminante, ¿sí? A cielo abierto. Ni siquiera con rellenado sanitario, porque no se está haciendo ni siquiera un relleno sanitario del mundo. Bien, también pensar en el destino de las aguas servidas y excretas, en el cual todavía no existe un sistema de arrastre hidráulico de cloaca en muchos lugares. Siguen existiendo las cámaras sépticas, en donde tienen que venir los camiones, vaciar la cámara séptica para poder eliminar y tratar estas reyecciones y impresiones que generan contaminantes en el ambiente. El olor, lo que despide, ¿no? Y sin pensar todas las enfermedades, ¿sí? Por agentes bacterianos que se encuentran dentro de la vida. ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Otro, sí, tiene que ver con la eliminación y el destino final de los residuos industriales. Y a veces nosotros pensamos que los residuos industriales son de las grandes empresas como Sapla, o de los hospitales, pero los residuos industriales no tienen que ver simplemente con este tipo de empresas, sino también tienen que ver con las grandes industrias. Por ejemplo, la industria gastronómica. Nunca nadie se puso a pensar la gran cantidad de contaminación que genera la industria gastronómica en el aceite quemado que utiliza, en la cantidad de comida, y que todo viene ¿a dónde? Al río Sicily. Si no, hoy ya no tanto, pero si no vayan, miren las alcantarillas, ¿sí? Del río, van a ver las grandes
o los grandes contaminantes de grasa que se encuentran a ese nivel. Entonces, miren cómo la industria gastronómica, ¿sí?, termina generando mayor contaminante. Porque un aceite quemado es mucho más tóxico. Pero un aceite quemado de una papa tan rica que todos comemos, ¿no? Bien. La recolección y el destino final de la basura, ya habíamos visto también, ¿sí? Y después, como tercer factor importante, es el control de vectores roedores y o control de la contaminación atmosférica. ¿Qué pasa con los roedores? ¿Qué pasa con las cucarachas? Ratas. ¿Qué pasa con las ratas? ¿No? ¿Qué otros roedores conocemos? A ver, aparte de las cucarachas y de las ratas. El mosquito, la mosca, exactamente. Apenas vemos una mosca verde nos volvemos locos. ¿No? Un alacrán puede ser. Alacranes. ¿Qué más? Arañas. Sí, pero no sé si sería tanto. ¿Qué más? A ver. Serpientes. Las palomas. ¿Cómo se llama? Es la polilla. La polilla también es un, ¿sí?, microorganismo que genera, digamos, una eliminación. ¿Por qué? Porque se come La ropa. ¿No? ¿Cómo se llama la película? ¿La qué? ¿Peregrina? La bumbuna. ¿Qué es eso? Los pececillos de mar. Ah, profe, las también hormigas. son Profe, la hormiga. la hormiga. La hormiga negra esa de las patas. Los pececillos de mar, que son esos cuando ustedes tienen el libro mucho tiempo guardado, o sea, como los que tienen ahora, ¿sí? Ábranlo y ustedes van a ver como así como unos pequeños pececillos bien chiquititos grises que se escapan. ¿Sí? Eso también es contaminante en relación al papel, la acumulación de papel. Bien. Y por último, la higiene y el control de los alimentos y la higiene de la vivienda. El control de los alimentos tiene que ver en relación a cómo preparo los alimentos. ¿El huevo se lava o no se lava? Sí. ¿Cuál, profe? ¿Qué se lava? No, sí se lava, profe. Sí se lava. el agua. ¿El huevo se lava o no se lava? Sí se lava. Sí. Sí, profe. ¿No se lava? No, pero si tiene. Ese huevo no sirve. De que se tiene la caca no sirve. Pero no daña. Si vos lo lavas, el huevo absorbe el agua, lo lavas. No se lo lava, No sé, no se lo lava. ¿Vos lo lavas? A ver, levante la mano, ¿quién lava el huevo antes de cocinarlo? Yo, profe. Siempre. ¿Por qué se lo lavaría? Si sacarlo de adentro. A ver, vamos con otro ejemplo. La banana, profe. ¿Quién lava la banana? No, porque algunos. No, profe. Eso que iba a decir un ejemplo así, digamos. No, yo le dije, profe, le dije a. Ejemplo. ¿Quién utiliza diferentes cuchillos? De verdad, para la carne. ¿Y la tabla también? ¿Y la tabla? ¿Sí tiene que ser la tabla? Tiene que ser la tabla. Porque me encantaría ponerle una cámara y todo, así realmente tiempo. Y las tablas para cortar carne y verdura también tiene que ser diferente. Bueno, a ver, pensemos en otro contaminante en relación a higiene y control de los alimentos. El yogur, una vez que se abre, ¿se puede guardar? Sí. Sí. Se debe. Sí.
¿Por qué si es una bolsa sellada? Peor botella de vidrio, lo más sucio que hay. Uy, entonces la Puede quedar bonito, me dice que no, pero todo. Profe, ¿y la leche la que La leche y lo mismo. La leche no- Depende de dónde sale la leche. Profe, no sabe. No, no se pasa. Profe, ¿cómo de dónde? Depende de dónde Leche sale. en polvo, Leche materna. la leche sachet, la leche pausterizada, la leche deslactosada, La leche descremada. la leche y por último, la higiene de qué? De la vivienda. Vivienda. Este es el factor más importante en cuanto al saneamiento ambiental básico. Y retomo una palabra que dije cuando habíamos comenzado la clase. O cuando habíamos comenzado la clase. La pobreza no es sinónimo de suciedad y enfermedad. Entonces la vivienda debe mantener las condiciones y las características necesarias para reducir aquellos factores asociados a cualquier tipo de contaminación. Sí, así mismo. ¿Bien? Entonces fíjense cómo Yo no limpio. tenemos 1.000.000 de actividades de saneamiento ambiental básico que no se centran solamente en el agua. Avanzamos, por favor. Es una cuestión climática, ¿no? Que tiene que ver con esto del... ¿cómo se llama? El agujero ozono. Bueno, pero eso tiene que ver con una inconsciencia de las personas. Claro, hay mucha gente que sale y quema pastizales directamente quema la basura. Muchísimo. Bueno, pero eso es falta de educación. No, también entraría el saneamiento ambiental, profe. Sí, claro que sí. Bien, entonces, para hacer un programa de saneamiento ambiental básico, así como hacemos un programa educativo, tenemos que pensar primero en que si el programa se adapta a la región en donde nosotros estamos viviendo, ¿sí? Tenemos personal adiestrado para el mismo. Por ejemplo, alguien que maneje sobre basura, alguien que maneje sobre alimentos, alguien que maneje sobre suelos y tierra, alguien que nos ayude o nos oriente a poder utilizar huertas orgánicas o criadero de animales. ¿Cómo mantener, cómo hacer la producción de la leche? ¿No? Porque, por ejemplo, cuando nosotros venimos del norte compramos, ¿no? El queso de cabra o compramos el quesillo, pero ¿quién nos orienta? Nadie. ¿No? Pero si tiene una orientación, ¿no duraría más? ¿No tendría mayor producción? Menos contaminante, porque seamos realistas también. No hay que utilizar todos los medios higiénicos para poder hacer. ¿Se entiende? Bien, entonces, es importante también generar y buscar si existe un programa sanitario dentro de la región que se adapte a la problemática que yo esté planteando. Por ejemplo, si hay microbasurales en la municipalidad, ¿habrá algún tipo de programa sanitario para el control de estos microbasurales? No. ¿O es solamente suficiente poner un cartel que diga prohibido tirar basura? Sí. Por ejemplo, las huertas orgánicas, las huertas de la familia, ¿sí? Existe un programa provincial en donde se provee a la familia de todas las semillas necesarias para poder hacerlo, de todos los materiales necesarios para poder elaborarlo. ¿Por qué no lo hacen?
irrigación no necesita un terreno gigante, porque hasta inclusive se puede hacer el tomate, la lechuga y todo esto se lo puede hacer en los cajones. ¿Sí? Pero ¿y la orientación? El conocimiento, la educación para la salud, el programa sanitario, ¿no? Y vamos a ver qué legislaciones sanitarias son las que regulan el mantenimiento del ambiente para evitar de esta manera sí, cualquier tipo de violación a este medio ambiente. Avanzamos. El agua potable y el agua contaminada. Simplemente, o a veces antes nosotros pensábamos que cuando entendíamos que era potable y cuando era contaminada. Existen ciertas características para que yo me dé cuenta simplemente cuándo es potable y cuándo es contaminada. Yo me doy cuenta que un agua es potable, ¿sí?, cuando no contiene gérmenes patógenos, ¿sí?, carece de elementos químicos tóxicos, o sea que no tiene color, que no tiene olor y que no tiene ¿qué? Sabor. O sea que yo cuando miro el agua, ¿sí?, yo tengo que mirar que no haya partículas en suspensión, que no tenga un color, pero por sobre todo que no tenga un gusto. Porque si no, algunos dicen que rica esta agua, ¿no? Y no tiene sabor a nada. El agua no tiene sabor, no tiene que tener sabor, no tiene que ser ni dulce ni salada. Bien, por eso una de las características es limpia, incolora, de gusto y de sabor agradable. Ahora, cuando hablamos nosotros de un agua contaminada, es cuando hay partículas en suspensión dentro de la misma, hay un deterioro de su calidad, afectan su uso, ¿sí?, y ponen en riesgo la vida de la salud. ¿Cuál es el principal riesgo potencial en relación a la contaminante del agua? ¿Cuál es el principal problema de salud asociado a la contaminante del agua? La diarrea, exactamente, la diarrea. Los procesos diarreicos en relación a qué? A la presencia de los caños comunitarios que no tienen acceso adentro de la vivienda. Y que en la elaboración, en la preparación y en el llevar esta agua potable hasta la casa, no preparan bien la vasija, los bidones, las botellas o el almacenamiento de esa agua misma no está bien preparada. ¿Bien? Y este dato que siempre lo pongo porque me parece sumamente importante para que todos podamos comprender. Dice que el 3% del agua de nuestro planeta es agua dulce, pero que el 2,997% resulta de muy difícil acceso. O sea que de ese 3%, ¿sí?, un 0,003% es accesible a consumo humano. Lo demás está en los casquetes polares, lo cual lo hace inaccesible. O sea que no solamente un 3% es agua potable, sino que de ese 3%, 0,003% es accesible al ser humano. Y nos seguimos bañando 2 horas. Es para pensar, ¿no? No, dice, ¿cómo que no? Avanzamos. Existen fuentes de abastecimiento de agua y habíamos dicho hace rato cómo se contaminan estas aguas, ¿no? Y por ejemplo, tenemos aguas subterráneas, tenemos aguas meteóricas, tenemos aguas superficiales.
Cuando hablamos de la agua subterránea, hablamos de esta agua que son potables. ¿Por qué? Porque su proceso de filtración desde la superficie del terreno, de la tierra, pasa por un filtrado natural para poder ser abordado desde los pozos de agua. Entonces, estas aguas subterráneas son sumamente potables porque han pasado por un filtrado natural. Pero tienen un riesgo contaminante en relación a los posicionamientos, por ejemplo, de las letrinas sanitarias. Entonces, si hay una letrina sanitaria cerca, va a contaminar toda esta fuente de agua. ¿Se entiende? Las aguas meteóricas son aguas que caen, digamos, de la precipitación o de la condensación que se produce a nivel de la atmósfera, pero que estas no son potables. ¿Por qué? Porque su paso desde la atmósfera hasta la Tierra viene cargado de ¿qué? De polvo, de gases, de metales, ¿sí? Y que depende de la región o la zona en donde se encuentra. Ahora, al margen que esta agua, que es meteórica y que es de lluvia, pudiera no tener una gran cantidad, digamos, de elementos contaminantes, donde se genera la mayor contaminación es cuando cae al suelo o cuando cae, por ejemplo, a las canaletas, a los aljibes, y las canaletas no están limpias, están llenas de hoja, está llena de basura, está llena de, por ejemplo, heces de palomas o de animales. ¿Entienden? Entonces, al margen de tener una disminución, digamos, de todas las partículas de suspensión en la atmósfera, estas se contaminan mucho más cuando caen, ya sea las canaletas o al piso o los aljibes. Y por último tenemos las aguas superficiales, que son las aguas que nosotros conocemos como aguas de río, de mares, de lagunas, y que estas sí son contaminadas, como lo que habíamos dicho hace rato, ya sea por las eyecciones, aguas sumidas blancas, aguas sumidas negras y o aguas industriales. Avanzamos. Avanzamos. Bien, desde lo sanitario, como habíamos dicho hace rato nosotros, el problema más importante que nosotros vamos a tener es las enfermedades producidas por un consumo de agua contaminada. Entre las principales que nosotros conocemos es la salmonela, la Escherichia coli, que van a generar una diarrea. O sea que, dependiendo de la accesibilidad, la disponibilidad de agua y la cantidad y calidad suficiente para el consumo del hogar, ¿sí? Va a depender la presencia del mismo. No es lo mismo tener la presencia de agua dentro del hogar a que tener que recolectarla, llevarla en bidones, llevarla en botella o llevarla en algún otro elemento. Después clorarla o tener que utilizar el agua lavandina para poder purificarla. Bien, avanzamos. 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 Este es el método que yo les preguntaba a las chicas si es que lo tienen, que es el método del filtrado casero, en donde nosotros tenemos un recipiente, y como sería como el agua subterránea, ¿no? ¿Por qué? Porque va a generar una decantación del agua a través de, por ejemplo, la arena fina, la arena de grava y la gravilla, o sea, la piedra pequeña, para que de esta manera pueda ir decantando todo el agua que pueda ser potable. Otro método, avancemos, ¿sí? Es el método que nosotros conocemos como desinfección de agua o ebullición, que es lo que hacemos la mayoría, que es hervir el agua. Bien, entonces hervimos el agua durante 15 minutos, dejamos enfriar para su uso, ¿sí? Usar un recipiente limpio y tapar y almacenar. Bien, avanzamos. Existe otro método para el manejo de esto, que es el método de la cloración de agua.
a veces nosotros vemos que existe un exceso de cloración porque vemos que el agua está blanca, lo cual no es potable, no es bebible y no es sano para la salud. Lo ideal sería agregar 2 gotas de cloro comercial por cada litro de ¿qué? De agua. Mezclar bien y no se puede consumir de manera inmediata, sino que se debe dejar reposar 30 minutos. Bien, seguimos con los métodos, por ejemplo, si avanzamos el método de Sodis, ¿sí? Que el método de Sodis es cuando nosotros cargamos esta cantidad de agua, que puede ser de agua, por ejemplo, meteórica, y la ponemos al sol. Exponemos la luz del sol durante 6 horas en un día soleado, y si el día está nublado, debe exponerse durante 2 días. Después de esto, ya puede ser potable o consumible para el ser humano. ¿Bien? Bien, avanzamos. Ahora, ¿qué pasa? Ya hemos visto el agua. Ahora tenemos que ver qué pasa con las excretas. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Y a qué denominamos nosotros aguas servidas blancas, aguas servidas negras o aguas residuales? Nosotros consideramos a aguas servidas blancas a todo lo que sea de limpieza, higiene domiciliaria y personal. O sea, si lavo el piso, si me baño, si lavo la ropa, si utilizo todo lo que sea para la higiene del hogar, ¿sí? Es agua servida que blanca. En cambio, agua servida negra es el arrastre de las deyecciones que tienen que ver con las funciones que fisiológicas. En este caso, la orina y la materia fecal. O sea que ahí estamos hablando de aguas servidas negras. Y después hablamos de aguas residuales industriales que tienen que ver con todos los desperdicios que tienen origen de actividad industrial. Y dijimos que cuando hablamos de actividad industrial no hablamos específicamente de una gran empresa, sino de cualquier tipo de actividad que genere un desperdicio, ¿sí? En, por ejemplo, los productos gastronómicos. Avanzamos. Vea, acá más o menos vamos viendo lo de la excreta en relación a la letrina, cómo tendría que tener una disposición alejada, digamos, a donde es el lugar en donde se realiza la producción, digamos, de las frutas o de las verduras. Bien, avanzamos. Bien, ahí tienen las letrinas sanitarias. Avanzamos. Esto ya es más una letrina de lo que nosotros conocemos, que es por arrastre hidráulico, que es el sistema de red cloacal. Bien, avanzamos. Y vamos a lo que es la eliminación y disposición de las basuras. Esto siempre hay que tenerlo en claro. ¿Qué es o qué entendemos cuando hablamos de basura? ¿Qué entendemos cuando hablamos de desperdicio? ¿Y qué entendemos cuando hablamos de qué? Desechos. Entonces, vamos a entender que basura es todos los residuos, sólido, semisólido, putrecible y no putrecible, menos las excretas humanas. O sea que todo lo que yo meta en una bolsa, menos las excretas humanas, ¿cómo lo vamos a denominar? Basura. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí. Ahora, el desperdicio son todos los residuos sólidos, semisólidos, pero de origen animal y o vegetal. Eso es desperdicio. Y por último tenemos los desechos, que son los materiales de carácter no putrecible, o sea que no se pudren, bien, sí, como el cartón, la hoja, la madera, el vidrio, la piedra. Entonces, aquí es importante tener en cuenta cuando digo, si tengo una bolsa de basura, tengo una bolsa de desperdicio y tengo una bolsa de desechos. Pregunta de examen. Bien.
Avancemos. No, estoy empezando. Avanzamos. Avanzamos. Bueno, esto es lo que nosotros habíamos hablado hace rato, de la elaboración de un compost, ¿sí? En donde fíjense 100 kilogramos de restos orgánicos pueden llegar a formar 30 kilogramos de abono. Simplemente con los de orgánico de la casa. Bien, avanzamos. Esto lo que viene sería un ideal que todos querríamos lograr a nivel social, que el 90% de los residuos que nosotros realizamos como seres humanos, y volvemos a la pregunta del comienzo, ¿no? ¿Cuál sería la forma más inteligente como seres humanos de tratar? Miren, el 90% de la basura que nosotros generamos es reciclable. Solo el 10% de la basura restante no es reciclable. Imagínense el daño que le estamos generando a nuestro planeta si no damos y tomamos las recomendaciones necesarias para poder realizarlo. Finalmente, veíamos la vivienda. No, sigamos. Sigamos. En donde decía